Buenos días, chicos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que es el teorema de Pitágoras. Entonces, para poder trabajar el teorema de Pitágoras, necesitamos primero mirar un concepto importante que es el concepto de triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar primero esta parte de triángulo rectángulo para que luego podamos trabajar el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo, como su nombre lo indica, que tiene un ángulo recto, pero en ese triángulo rectángulo, ¿sí?, podemos identificar algunos elementos importantes. Primero, estos lados, que son los que forman el ángulo recto, este cuadrito nos indica un ángulo recto, significa que ese ángulo vale 90 grados. Nosotros ya sabemos que todo ángulo recto, ¿sí?, equivale a 90 grados. Toda escuadra es un triángulo rectángulo. Toda escuadra tiene un ángulo recto, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con esos lados? Los lados que forman el ángulo recto es aquellos a los cuales nosotros vamos a llamar los catetos. Ese es el nombre que reciben los lados que forman el ángulo recto. Pero hay un lado que se opone al ángulo recto, ¿cierto?, que lo cierra, ¿correcto? Entonces, ese lado, podemos marcarlo acá de esta manera, mire, ese lado que se opone o que cierra el ángulo, es lo que nosotros vamos a denominar la hipotenusa. La hipotenusa tiene una característica muy importante y es que la hipotenusa, escribimos con H y con S, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Cuando tengas alguna duda acerca de los elementos del triángulo rectángulo, recuerda, los que forman el ángulo recto son los catetos, ¿sí? Ahí ubicamos nosotros nuestro ángulo recto, en los catetos. Y sería este ángulo recto, ¿correcto? Mira, ahí está. Y el lado más largo, o el que se opone al ángulo recto, se denomina la hipotenusa. Bien, cuando nosotros hablamos de un triángulo rectángulo, pues obviamente, como dijimos, tiene sus tres lados, los catetos y la hipotenusa, ¿correcto? Pero en este triángulo rectángulo se cumple una fórmula muy especial que se denomina el teorema de Pitágoras. Esa fórmula del teorema de Pitágoras simplemente dice que si nosotros cogemos el valor de la hipotenusa y lo elevamos al cuadrado, recuerde que elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por el mismo, ¿no? 5 al cuadrado es 5 por 5, ¿cierto? No 5 por 2. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, etcétera. Si elevamos la hipotenusa al cuadrado, esto es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si elevamos la hipotenusa al cuadrado, ese resultado debe ser igual a elevar cada cateto al cuadrado y luego sumarlos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Este sería el teorema. Esa formulita como tal recibe el nombre de teorema de Pitágoras. ¿Listo? Pero ¿qué sucede con esa fórmula de Pitágoras? Es muy útil, ¿sí? Y esa formulita de Pitágoras nosotros la podemos resumir, digamos, en dos fórmulas muy sencillas por aquello del tiempo. Primero, si tú quieres hallar, ¿sí?, ojo, quieres hallar el valor de uno de los lados del triángulo, ¿cierto? Es porque conoces los otros dos. Por ejemplo, si tú quieres hallar la hipotenusa, el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma, ¿sí?, de los cuadrados de los catetos. Fíjate que es importante lo siguiente, cuando estamos buscando el valor de la hipotenusa, sumamos los cuadrados de los catetos, ¿correcto? Ahí hay una suma. Pero si tú quieres encontrar el valor de un cateto, de uno de los catetos, porque son dos, ¿cierto? Ya dijimos. Entonces, ¿tú qué haces? Escribes la raíz cuadrada. Mucho cuidado. Primero viene la hipotenusa. Siempre se escribe el lado más largo, ya lo dijimos, el lado más grande que es la hipotenusa, elevado al cuadrado. Primer cambio, ¿no? Y segundo, en lugar de sumar, vas a restar. Entonces, ¿le restas qué? El otro lado conocido, que sería el valor del otro cateto. Entonces recuerda, por favor, para hallar la hipotenusa utilizo la fórmula 1, suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero si voy a hallar uno de los catetos, resta
de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, por favor, ¿sí? Para que tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Los ejemplos consisten en hallar el valor de x. Vamos a hallar el valor de x, digamos, el valor del lado desconocido en los siguientes triángulos. Vamos a suponer nosotros, por ejemplo, que aquí tenemos los siguientes triángulos. Muy bien, queremos encontrar el valor del lado desconocido que es x, ¿cierto? Tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden, el hecho de que el triángulo cambie de posición no cambia sus características. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Si lo giras de esta manera, sigue siendo triángulo rectángulo. Si lo ubicas de esta manera, sigue siendo triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque recuerden que aquí tenemos el ángulo recto. Este cuadrito siempre representa el ángulo recto. Muy bien, vamos a encontrar el valor de x. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué clase de lado es x. Si tú te das cuenta, x es uno de los lados que ayuda a formar el ángulo recto, el cuadrito. Y le hemos dicho que los que forman el ángulo recto son los catetos. Entonces tú dices, x es igual, estamos buscando un cateto, por esa razón utilizamos la fórmula número 2, ¿correcto? Entonces tú dices, cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, ¿correcto? Menos el otro cateto al cuadrado. Entonces tú reemplazas los valores. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso la hipotenusa, que es el lado más largo, vale 5 elevado al cuadrado, menos el cateto conocido en este caso es 4. Entonces lo elevas al cuadrado y efectúas la operación. Acuérdate que elevar al cuadrado es multiplicar el número por él mismo, 2 veces. Entonces 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Primero hacemos los cuadrados, ¿cierto? Ahora restamos. 25 menos 16 nos da 9. 9 es un número que tiene raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Sí existe la raíz cuadrada de 9. Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Qué significa eso? Mire, que en este caso, el cateto, que es el que estamos buscando, es igual a 3. ¿Listo? El cateto es igual a 3. ¿Correcto? Ese es el valor del cateto. Bien. Recuerden que estábamos buscando ¿qué? Un cateto. Muy bien. Ahora en este ejemplo, fíjate que tenemos. Tenemos los dos catetos. ¿Por qué sabemos que son los dos catetos? Porque son los lados que forman el cuadrito, el ángulo recto. Por lo tanto, el lado que falta en este caso es la hipotenusa. Entonces tú dices, x es igual, ¿cierto? X es igual a la hipotenusa. Queremos encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, utilizamos la fórmula número 1, ¿sí? Porque es para hallar la hipotenusa. ¿Qué dice la fórmula de la hipotenusa? Es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado, ¿sí? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sumamos los cuadrados de los catetos. Muy bien, entonces reemplacemos los valores. Uno de los catetos vale 12. Fíjense que en este caso, discúlpeme la expresión, no importa el orden en que coloquemos los catetos. Puede venir primero el 5, primero el 12. ¿Por qué razón? Porque fíjense que el signo que hay en la mitad es una suma. ¿Sí? Entonces, cuando hallamos la hipotenusa, el orden de los catetos no altera el resultado. En cambio, cuando buscamos un cateto, primero tiene que ir la hipotenusa. Mucho cuidado, ¿no? Porque a una cantidad mayor le restamos una cantidad menor. Si no, nos daría una raíz cuadrada negativa y ya saben que eso no existe. Muy bien, 12 al cuadrado significa multiplicar 12 por 12, no 12 por 2. 12 por 12 nos daría 144, tú lo puedes verificar después. 5 por 5 nos da 25, ¿correcto? Muy bien, sumamos, obtenemos 169. Y obviamente 169 es un número que también tiene raíz cuadrada exacta. O sea que en este momento la hipotenusa, el valor que estábamos buscando, es igual a 13. ¿Cómo lo puedes probar? Multiplicando 13 por 13. 13 por 13 te daría 169. ¿Listo? Muy bien, hay algo importante que nosotros debemos recordar. ¿Listo? Lo vamos a escribir acá un momentico. Vamos a hacer una pequeña nota. Esta nota lo que nos dice es lo siguiente.
si tú tienes una raíz que tenga índice n, ese número pequeño que está en la parte superior se llama índice, porque nos indica qué clase de raíz es, si es raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, ¿sí? Si tú tienes un número índice n, ¿cierto? Y tienes un número a, este número a se llama cantidad subradical. La partícula sub significa debajo. Cuando nosotros decimos subterráneo es porque está debajo de la tierra. ¿Sí es? Cuando decimos submarino está debajo del mar, perdón. Este símbolo, este simbolito como tal se llama radical. Este símbolo es un radical. ¿Ven? El solo simbolito se llama radical. Fíjense que la cantidad está debajo del símbolo. ¿Listo? Por eso se llama radical. Entonces, por eso decimos que A es la cantidad subradical, está debajo del radical. Pero mire qué sucede. Aparte de eso, toda esta expresión está elevada a un exponente n. Entonces, ahí fíjense qué sucede, que el índice y el exponente son iguales. ¿Correcto? Ahora lo puedes tener de esta manera, ¿sí? O podrías tenerlo de esta manera. Nuevamente la raíz n, índice n, de la cantidad subradical a, pero el exponente ahora podría estar en la parte interna del radical, ¿sí ves? Como en este caso. Pero mira qué sucede. En todos los casos, siempre que tú tengas una raíz n, índice n elevado a un exponente n, inmediatamente cancelamos esa raíz, ¿listo? Con el exponente, cancelamos la raíz con el exponente y nos queda solamente la cantidad subradical. Esa propiedad es muy importante, ¿listo? Solamente cuando el índice de la raíz y el exponente son iguales. Por ejemplo, imagínate que tú tienes acá y quieres calcular la siguiente expresión. ¿Sí? Supongamos que nos piden que hallemos unas potencias. Un ejemplo, te dicen a ti, por ejemplo, ¿a qué equivale, pongamos, ¿cierto? La raíz cuadrada, miren, recuerden que cuando una raíz cuadrada no tiene índice, es porque el índice es 2. Por ahora lo voy a escribir, ¿listo? Lo vamos a escribir ahí. Y colocamos una cantidad subradical. Por ejemplo, supongamos que colocamos aquí el número 3 y está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Para no hacer toda la operación, simplemente decimos que estos dos términos, el índice y el exponente, como son iguales, se cancelarían y nos quedaría como resultado 3. El resultado de esta operación sería 3. ¿Ven? Pero supongamos que no conocemos la propiedad. Nosotros no conocemos la propiedad y queremos aplicarla. Entonces, bueno, ¿qué hago? Yo digo, bueno, lo que estoy calculando aquí en este momento es la raíz cuadrada. Hago la potencia, miren, ¿sí? Supongamos que no conocemos la propiedad, entonces la voy a hacer normalmente. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Pero fíjate que ese resultado lo podríamos obtener si nosotros cancelamos el índice y el exponente. Nos queda solamente la cantidad subradical, ¿correcto? Entonces, siempre que tengas una raíz cuyo índice es igual al exponente, se pueden cancelar. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Supongamos que nos piden que calculemos, digamos aquí, ejemplo, la raíz cúbica, digamos de 5, por ejemplo, elevado al cubo. ¿Sí? Entonces simplemente podríamos decir, ¿esto equivale a quién? Como el índice de la raíz y el exponente son iguales, los podemos cancelar y el resultado pues obviamente nos daría la cantidad subradical, solamente me quedaría el 5, ¿sí? Pero si no conociéramos la propiedad, nos tocaría hacerla completa. Entonces, ¿qué haríamos? Primero hacemos la potencia. 5 al cubo equivale a multiplicar 3 veces el número 5 por el mismo, ¿cierto? Entonces tú dices 5 por 5, ¿sí? Ojo, 25, y 25 por 5 nos daría 125, ¿sí? 125. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la raíz cúbica de 125? ¿Qué número multiplicado por el mismo 3 veces me da 125? Obviamente es el 5, ¿sí? Entonces recuerden, cuando el índice y el exponente son iguales, cancelamos la raíz.
¿Listo? Siempre se cancela la raíz. Bueno, un último ejemplo. Esto lo vamos a hacer directamente. Entonces, mira, si tú tienes, por ejemplo, aquí la raíz cuadrada. Acuérdate que cuando no hay índice es porque hay 2. Supongamos te dicen, ¿cuál sería el valor de la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado? ¿Correcto? Entonces, raíz cuadrada de 7, bueno, incluso vamos a colocarla acá un poco diferente. Puede que el exponente venga en la parte externa también, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede ahí? Directamente, ¿sí? No lo vamos a hacer haciendo los pasos. Entonces, ¿qué sucede? Como el índice y el exponente son iguales, cancelamos los dos y solamente nos quedaría el número 7, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, continuando con el teorema de Pitágoras, fíjense que ahora vamos a trabajar con raíces. Aparentemente es muy complejo, ¿no? Pero fíjense que es mucho más sencillo incluso. Entonces vamos a hallar el valor de x. ¿Qué es clase de lado es x? Recuerden, entonces en este momento x es un cateto, ¿cierto? ¿Sí? X es un cateto, ¿por qué? Porque ayuda a formar el ángulo recto. Recuerden que el cateto es el que forma, los catetos son los que forman el ángulo recto. Entonces x es un cateto, ¿correcto? Como vamos a hallar el valor del cateto, utilizamos la formulita número 2, la de hallar cateto. Cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. ¿Ven? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Raíz cuadrada de. Fíjense que aquí estamos trabajando con raíces, ¿sí? No con números solitos. Por eso es importante que esta hipotenusa, como es una raíz, si ven que la hipotenusa aquí es la raíz cuadrada de 5, la escribimos, ¿sí? La escribimos dentro del paréntesis. Ojo, raíz cuadrada de 5 elevada al cuadrado, menos, escribimos el cateto. Pero fíjense que en este caso el cateto es raíz cuadrada de 2. También lo escribimos entre paréntesis. Siempre que trabajemos con raíces, lo vamos a escribir entre paréntesis. Recuerden una cosa importante. Estas raíces son raíces cuadradas. Voy a colocar el índice acá solamente por esta vez. ¿Listo? Mire, son raíces cuadradas. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Como el índice y el exponente son iguales, recuerden la propiedad que acabamos de mencionar. Siempre que tú elevas una raíz n a un exponente nc, cancela. Voy a volver a copiar aquí la propiedad que ustedes ya la tienen, ya la conocen. Entonces, mira, tú tienes aquí una raíz de índice n, ¿cierto? Elevada a un exponente n. Cuando el índice y el exponente son iguales, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué pasa? Se cancela la raíz y solamente nos queda la cantidad subradical. Esa es la propiedad que vimos hace un momento, pero la estoy recordando acá. Entonces, mira qué sucede. Raíz cuadrada al cuadrado siempre se cancela. Solamente me queda la cantidad subradical, que son 5, menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Nuevamente cancelamos la raíz y el exponente y nos quedaría solamente el 2, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto nos da 5 menos 2? Pues nos quedaría 3. Pero miren qué sucede entonces en este caso. Nos quedaría raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Eso significa que ese sería el valor de x. Recuerden que x es un cateto. O sea, el cateto que estamos buscando nosotros es raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿qué sucede con esa raíz cuadrada de 3? La raíz cuadrada de 3 no es exacta. Si tú buscas en una calculadora la raíz cuadrada de 3 aproximadamente, ¿cierto? Te va a dar esto, 1.7325. Bueno, aquí siguen infinitos decimales. ¿Sí ves? Pero no es exacta. No es que no tenga raíz, sí tiene, pero no es exacta. No es como la raíz de 9 que es 3, la raíz de 36 que es 6, etcétera. ¿Sí ves? Entonces, cuando las raíces no son exactas, las vamos a dejar indicadas, no las vamos a desarrollar, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a hallar eh, el valor de x en este cuarto ejemplo. Fíjate que en este caso x es un cateto, ¿cierto? También es un cateto. Entonces, como quieres encontrar el valor de x, que es un cateto, entonces, ¿qué hacemos? X es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? Según la formulita número 2, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, ¿correcto? Menos el cateto al cuadrado. Recuerden que cuando buscamos un cateto, el signo es negativo, ¿no? Hay una resta. Muy bien, reemplacemos los valores. Raíz cuadrada de. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? El número 2.
Fíjense que como es un número entero, no es necesario colocarlo entre paréntesis. Solamente utilizamos paréntesis cuando tenemos raíces. Por ejemplo, fíjense que el cateto es raíz de 3. Ahí sí utilizamos nosotros, ¿correcto? Pasamos la raíz cuadrada de 3. Ahí sí utilizamos nosotros el paréntesis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? Como el número 2 es un número entero, ¿cierto? Ese número lo debemos elevar. 2 a la 2. ¿Sí? Multiplicar el número 2 por el mismo. 2 por 2 da 4. ¿Correcto? Que es el cuadrado de la hipotenusa. Menos, recuerden lo que dijimos. Cuando el índice de la raíz, que es 2, es igual al exponente, que es 2, los cancelamos y solo nos queda la cantidad subradical. ¿Correcto? Ahora, muy bien. ¿Cuánto nos da esta resta? 4 menos 3 es 1. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 1? Entonces sabemos que la raíz cuadrada de 1, ¿cuál es? 1. ¿Por qué? 1 por 1, 1. O sea que en este momento el cateto que estamos buscando en este ejercicio es igual a 1. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, quería compartir este tema con ustedes. Voy a colocar acá unos ejercicios para que ustedes los desarrollen, ¿sí? Para que practiquen, para ver si entendieron los puntos que desarrollamos hoy, el tema que hemos desarrollado. ¿Listo? Ya le coloco los ejercicios para que ustedes los desarrollen.